Radio Nacional. Nuestros sures. Y directamente ahora nos vamos a ir a seguir viajando, compa. Claro que sí, nos vamos a seguir de viaje, vamos a ir hasta Bariloche porque ahí está nuestra compañera Inca con invitadas en este programa, ¿no es cierto, Inca? Así es. Bueno, muy feliz porque ya estoy viendo que está Mora. Bueno, como les contaba, estamos a vísperas del 24 de marzo, un día que es de memoria, pero también de presente, ¿no? Porque muchas vidas también de nosotros y nosotras, ¿no? Está atravesado por la última dictadura cívica-militar. Y para pensarlo, justamente invité a la directora y a la protagonista de la película de La Casa de los Conejos, Valeria Sellingen, que está ahí, ya me avisó que está entrando, y Mora Iramain García, que es la protagonista de la película. Así que bueno, empezamos dándole la bienvenida a Mora. ¿Cómo estás, Morita? Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenida. Bienvenida, Mora. Bueno, ella está desde La Plata, presente, y bueno, Vale se va a sumar desde Francia. Bueno, quizás también, ¿no? Hay un delay de tiempo, así que bueno. Bueno, les comento un poquito, ahí vemos que se está uniendo Val también. La película está basada en el libro homónimo de Laura Alcoba, en el que relata las tácticas de secreto y ocultación que sus padres le inculcaron de niña para protegerla de la represión de la dictadura argentina, ¿no? Y esta película se estrenó en Argentina el año pasado y hace unos meses está llegando a distintos puntos del país. Por ejemplo, en Puerto Deseado va a estar llegando del 25 al 27 de marzo a las 19 horas en el Espacio Inca, se va a poder ver. Y también les cuento que ya fue premiada como mejor largometraje en Fixur Chile, en Queens World Film Festival en Nueva York, en Ecuador también. Así que bueno, es una peli que yo todavía estoy esperando que llegue a Bariloche, así que bueno, vamos a ver si con esto podemos hacer algo. Así que bueno, Valeria, bienvenida también. Hola, ¿qué tal? Estoy intentando poner la cámara, pero no puedo. No lo logro. Si total nada más escuchan nuestras voces, las y los oyentes, sí, no hay problema. Bueno. No hay problema. No, pero era para verlos Valeria. ahora durante la entrevista, para ver a Mora. Bueno. Yo todavía no puse la cámara, porque si pongo la cámara se escucha un poquito mal mi voz. Ahora un ratito ya me muestro. Bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Que la vida de ambas, de ustedes, de Mora, y tanto también de Valeria, está vinculada, por no decir atravesada, ¿no? Por la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo fue para ustedes filmar esta película? ¿Quién empieza? Mora, empieza vos. Bueno, yo soy nieta de desaparecidos, así que la dictadura es algo con lo que convivo desde que nací. Es parte de mi historia. Desde muy chiquita iba a las marchas. Y lo que sé de mis abuelos es por anécdotas o datos que le han contado a mi mamá y a mi tía. Así que a mí me conmovió muchísimo grabar la película. Yo llegué al casting y le conté a la gente del casting que yo quería hacer esa película porque yo era nieta de desaparecidos y realmente sentía que era un papel que me podría llegar a conectar con mi historia y también a entenderlo un poco más, porque al ser chiquita no entendía porque todos mis amigos tenían a sus abuelos y los iban a buscar a la escuela y yo no. Entonces la película también me ayudó mucho a entender sobre qué se trataba la dictadura. Así que, resumiendo, aprendí muchísimo con la película y lo disfruté mucho. Qué interesante lo que contás, Mora. Samu Macepa te saluda de acá de Nacional Río Grande. Estaba hablando de Interesantísimo, Inca. A ver. Valeria está silenciada, les cuento que Valeria está silenciada. Quiere hablarnos, Claro. pero no la escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Hola. Sí, bueno, para mí fue... yo vivo muy lejos, vivo en París,
Entonces, para mí, Argentina está lejos en el espacio. Entonces, esta época de mi infancia no solo está lejos en el tiempo, sino que también está lejos en el espacio. Entonces, filmar esta película fue como un reencuentro con ese pasado. Entonces, creo que es una sensación, bueno, obviamente diferente que la de Mora, que ella no vivió esta época, sino que la hereda por su historia familiar y por lo que conoce el país, porque es una nena que bueno, una joven ya, ¿no? Más que una nena, que se interesa mucho por lo que ocurre en su entorno y en la realidad social. Entonces, más allá de sus propios intereses, digamos, y de haber conocido, en mí es como, sí, eso, una vuelta a ese pasado y un reencuentro con ciertas sensaciones que me procuró la lectura del libro, así como a la mayoría de los lectores del libro de Laura Alcoba, que te hace como una especie de revival y que es no solo universal, sino multigeneracional, ¿no? Que a todo lector le parece tener algo que ver con esa historia que se cuenta. Bueno, también me parece interesante hablar un poquito sobre esa mirada, ¿no? Que es la mirada que es por ahí innovadora del libro de Laura, que es la mirada de una niña, ¿no? Contar el horror, ¿no? La desaparición, la muerte desde una niña. Y bueno, porque también está bueno, ¿no? Aclarar que Mora, cuando filmaron la película, era mucho más chiquita, ¿no? Hace 4 o 5 años que filmaron la película. Poco menos. Menos, Sí. Bien. Sí, 3 y medio, sí, digamos. Claro. 17, sí. Bueno, Ya no me ¿qué acuerdo. les parece Sí, esa mirada, casi ¿no? 4 Esa años, mirada. ¿Por qué eligieron esa mirada también? Vos por ahí porque te interesó también ahondar en eso, en esa mirada de niña. Bueno, sí, primero porque yo era una niña en esa época y segundo, el libro está contado desde esa mirada infantil y a mí me interesaba, o sea, a mí lo que me interesó del libro no es la dictadura ni la época en la que transcurre la historia, lo que me interesó del libro es esa niña con ese silencio en una época de terror y que una niña que tiene que lidiar con cosas que a veces un niño no tiene ganas de lidiar. Entonces que te propone una infancia en la cual dejas de jugar en cierto modo y tenés que dar una especie de salto a la edad adulta para poder estar a la par de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en mi caso, yo iba a la escuela y no se podía decir lo que uno sabía, que es un poco lo que le sucede a este personaje. Entonces, desde mí, el punto de vista de la niña era porque eso era lo que a mí me conectaba con el libro. Sí. Valeria, ¿cómo estás? Andrea te saluda acá por Comodoro Rivadavia. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Sabés que te escuchaba, ¿no? En esto de las diferentes miradas a través del cine que aparecieron sobre la dictadura militar y pensaba en la película Los Rubios de Albertina Carri, ¿no? De hace ya unos añitos, donde ella también planteaba, ¿no? Esta mirada desde los hijos, ¿no? Ellos eran los rubios, ¿no? Y de alguna manera lo que planteaba Albertina, o una de las cosas que planteaba en esa película era esto de lo que sucedió que no lo elegí, digamos, ¿no? Éramos niñas, éramos niños, porque eran varios hermanos, ellos o hermanas, y de lo no elegido, ¿no? De repente sus padres sí habían optado, habían elegido ser militantes, pero la infancia, ¿no? En esa situación no elige atravesar esa historia de tanto dolor, ¿no? Sí, sí, claro. Y además, no solo es no elegir, sino además de no elegir es vivir situaciones que se te presentan diferentes de lo que se le presentan a los niños del común, porque incluso en esa época la mayoría de los niños no vivían este tipo de cosas. Entonces, a mí me pasó yendo a ver la película con
con amigas actuales que me decían, pero entonces en tu casa, o sea, quiero decir, incluso hoy hay un desconocimiento o al revés, o que me dijeran, sí, en mi casa decían que en tu casa algo pasaba. Entonces uno no sabe cómo afrontar ese tipo de frases, ¿entendés? ¿Qué haces con eso? O sea, ¿qué das? ¿Una lección de historia? O sea, y me encontré también con gente de mi edad que me dice, vos sabés que yo cuando era chico no sabía nada, o gente incluso 5 o 6 años mayores que yo, que tampoco me dicen, yo me enteré de todo lo que pasó cuando tenía 20 años, es decir, no sé, en el año 85, ponele, o 90, qué sé yo. Eso es lo fuerte, creo, desde ser un niño, ¿qué haces con eso que sabés que no deberías saber? O sea, que no porque sos un niño, sino que además encima sos un niño. O sea, no solo sabés más que la vecina de enfrente, sino que encima sos un niño. Qué tremendo lo que cuentan de Valeria Mora. Desde acá de Río Grande, nosotros como que en un punto nuestra provincia estuvo como alejada de todo, fue otro mundo aparte, pero sí hubo desaparecidos igual aquí en nuestra provincia y también tuvo el accionar de la dictadura. Pero esta tarde no me quiero quedar acá en Tierra del Fuego, sino que las quiero llevar, si ustedes me permiten, al Alto Río Senguer, porque ahí está nuestro compañero Fernando Azanigue, que también les quiere saludar y les quiere hacer unas preguntas, también en esta tarde. Adelante, Fer. Hola, Mora, hola, Vale. La verdad que contento de poder tenernos acá. Tengo una para cada una. Para Mora es, ¿cómo es filmar con tanta historia atravesándote en las venas? ¿Qué te pasaba cuando se prendía la cámara, cuando tenías que hacer, cuando tenías que empezar a rodar la escena y vos tenías que hacer lo que tenías que hacer? Porque no es lo mismo laburar y otra cosa es cuando estás tan ligada a la historia. Bueno, yo claramente ya tenía una idea de lo que la dictadura era porque es mi historia, pero cuando me enteré que había sido elegida para protagonizar la película, con mis papás leíamos cada noche La Casa de los Conejos, entonces yo al leerlo con ellos podía preguntarles si tenía alguna duda, así que ya conocía la historia. Y por otro lado también, bueno, todos mis compañeros de rodaje, los actores, todos los compañeros siempre fueron muy acogedores conmigo y lo sentí como un juego. Entonces cuando se prendía la cámara yo ni me importaba ni la cámara ni todo el set, yo solo me estaba divirtiendo con otros actores y estaba jugando, y también estaba jugando, pero estaba actuando sobre algo que lo sentía muy mío realmente, porque es parte de mi historia. Entonces yo nunca lo vi como un trabajo, siempre lo vi como un juego y como diversión, porque era muy chiquita y la verdad que todo el mundo me hizo sentirlo así y me divertí muchísimo. Val, y para vos vos decís, estoy lejos en tiempo, en espacio, pero te fuiste a Francia, un lugar quizá, a mí me toca estar en la parte deportiva, pero Francia fue un lugar estratégico para muchos de los que en la clandestinidad tuvieron que escapar. Entonces un poco también estás regada de todo esto y de que tan lejos no estás. Bueno, estoy lejos. De hecho, cuando nombraron las localidades de ustedes, digo, ay, qué lindo estar paseando por ahí, por esos lugares de la Patagonia. No, sí, estoy lejos. Es otro idioma, es otra cultura. O sea, cuando te arrancan de tu lugar por situaciones como esta, de lo que ocurrió en Argentina. En mi caso, mi madre vive en Barcelona, mi papá se quedó en Argentina. Qué sé yo, sentís un desarraigo permanente y esa lejanía. O sea, es algo que pensá que en Francia sí vinieron muchos exiliados y hubo gente que fue de los primeros que, como Busquet se llama Busquet, no sé cómo lo pronuncian ahí, que fue uno de los primeros junto con el Buenos Aires Herald que denunciaban lo que pasaba en Argentina.
Pero también Francia tuvo lo que se llamó los escuadrones de la muerte. O sea, es un país ligado en los dos sentidos, lo mismo que los nazis y los judíos que fueron a Argentina, ¿viste? Tenés alemanes judíos y alemanes nazis que por ahí vivían uno al lado del otro. Bueno, en Francia también es como que están las dos. Pero sí, bueno, es una tierra que fue tierra de asilo político y donde hay un montonazo había ya antes y ahora desde el 2000 hay cada vez más latinoamericanos que vienen a vivir acá, a toda Europa, ¿no? No solo a París. Eso. Val, ¿y cómo sigue ahora el recorrido de la película? ¿Cuándo se estrenó? Digamos, ¿cómo viene la distribución? Se estrenó el 21 de octubre en Argentina y la estuvimos presentando en varios cines, estuvo en varias localidades. En La Plata, por ejemplo, que es donde ocurre la historia, estuvo un montonazo de semanas, 7 semanas creo en cartel, lo cual es muchísimo. En Rosario estuvo 3 semanas. Bueno, después se cortó durante las vacaciones y ahora arrancó de nuevo con mucha fuerza. Está en estas 2 semanas, digamos, por ahora está en muchísimas localidades. Ahí en Patagonia está en Puerto Deseado, en Zapala, en Neuquén. Bueno, ya estuvo antes en Puerto Madryn, en San Martín de los Andes. No sé qué me olvido, estoy segura que me olvido de algo. Estuvo en Trevelin, estuvo en Trevelin, pero en esta semana que vos no en Trevelin, sí. Ya está. Claro, en Trevelin estuvo esta semana, sí. Que para mí es re emocionante porque, bueno, no sé si es también por el motivo de la distancia, pero son localidades que no voy desde hace muchísimo tiempo. Nada, me llena de emoción que esté por ahí. Y acá en Francia empezamos también a una pequeña gira, digamos, por varias ciudades. Este viernes vamos a estar con Laura Alcoba, de hecho, en Angers. Y en España también se está distribuyendo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Un gusto tan enorme, una alegría tan grande de verlas, ¿no? Porque me parece que lo más importante es que de tanto dolor salen tantas cosas de amor, ¿no? Tan amorosas, vínculos, redes, cómo aprendimos de las abuelas a transmutar, ¿no? A convertir la muerte en tantas cosas lindas. Así que muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo gigante ahí a Lucía García, Itzigson, la mamá de Mora. Y bueno, como les decía, ¿no? La dictadura es una herida abierta porque hoy aún hay 400 nietes por recuperar, archivos por abrir, juicios por hacer. Clara y Anaí te seguimos buscando y bueno, son 30.000. Están presentes ahora y siempre. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a toda la Patagonia, a los espectadores que están por ahí por el sur. Gracias. Chao. Te esperamos.